Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a continuar con los músculos del antebrazo. Los músculos del antebrazo vamos a dividirlos en una cara anterior, una cara posterior. Vamos a detallar la región anterior. Se menciona que se divide en 4 fascias, separadas por diferentes músculos. La primera fascia se denomina fascia superficial anterior y va a estar compuesta por los músculos pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo, flexor ulnar del carpo. Estos 4 músculos comparten una característica genérica, general, va a ser todos se originan del epicóndilo medial del húmero. Sé que en algunas literaturas van a encontrar orígenes demasiado detallados o muy detallados. De manera general, para su estudio, vamos a mencionar que se originan del epicóndilo medial del húmero. El primer músculo que vamos a mencionar es el pronador redondo. El pronador redondo va a tener un origen en el epicóndilo medial, como habíamos mencionado, y vamos a tener su inserción en el tercio medio del cuerpo del radio, y la función es pronar el antebrazo y es sinergista en la flexión del antebrazo. Flexor radial del carpo se origina, como mencionamos ya, en el epicóndilo medial del húmero. La inserción va a ser en la base del segundo metacarpiano y la función es flexión de la muñeca en la porción o en la cara radial. Detalle anatómico importante en este músculo es que su tendón es seguido o acompañado por la arteria radial. Esto es importante en la parte clínica o en el conocimiento clínico para poder encontrar el pulso radial y de esta manera poder localizar y hacer la contabilidad de la frecuencia cardíaca por medio del pulso radial. Vuelvo a repetir, el detalle anatómico importante en este músculo es que su tendón es acompañado de la arteria radial. El músculo palmar largo se origina en el epicóndilo medial del húmero. La inserción va a ser en la fascia palmar y su función es flexión de la muñeca y tensor de la fascia palmar. El músculo flexor ulnar o cubital del carpo vamos a tener su origen en el epicóndilo medial del húmero y se va a insertar en los huesos pisiforme ganchoso y base del quinto metacarpiano. Su función es flexionar la muñeca en la porción o en la cara ulnar, y como detalle anatómico es importante mencionar que dentro de este tendón, dentro de este tendón de inserción, va a crecer un hueso sesamoideo que forma parte de los huesecillos del carpo, que va a ser el hueso pisiforme. Es importante mencionar que este músculo, en el interior de su tendón de inserción, va a crecer el hueso pisiforme, considerado como un hueso de tipo sesamoideo. Y también este músculo, este tendón es seguido o acompañado de la arteria ulnar. También es de importancia clínica para poder encontrar el pulso ulnar o el pulso de la arteria ulnar para hacer el conteo o contabilizar la frecuencia cardíaca por medio del pulso ulnar. Vuelvo a repetir los dos detalles anatómicos del músculo flexor ulnar del carpo. El primero, que en su tendón crece el hueso pisiforme, y el segundo dato importante, su tendón es acompañado o es seguido por la arteria ulnar. Bien, dentro de esta misma región vamos a ver la segunda fascia, que sería o se denomina fascia media superficial, y está compuesta por el músculo flexor superficial de los dedos. El músculo superficial de los dedos se origina en el epicóndilo medial del húmero. Su inserción es en la base de las falanges medias del segundo al quinto dedo y en las porciones de las caras laterales.
es denominado un tendón perforado. Más adelante vamos a ver en una imagen, lo vamos a explicar en una imagen, por qué se denomina un tendón perforado o su tendón de inserción del músculo flexor superficial de los dedos es considerado un tendón perforado. Dentro de la función de este músculo es realizar una flexión media de los dedos, es decir, en movimientos como rascar, escribir sobre un teclado. Estamos describiendo la función de este músculo, es decir, en una flexión, digamos, una flexión media o intermedia, donde los dedos no tocan la palma, solamente están realizando movimientos como rascar o escribir sobre el teclado, como lo acabamos de mencionar. Aquí tenemos en esta imagen al músculo. Aquí podemos observar cómo su tendón de inserción, para poder insertarse en las caras laterales de estas falanges intermedias o falanges medias, abre el tendón de inserción y a su paso deja una especie de canal, una especie de orificio por donde va a pasar alguna estructura importante que vamos a mencionar más adelante. La tercera fascia, la fascia se denomina como media profunda y vamos a tener al flexor profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar. El origen del flexor profundo de los dedos es el cuerpo de la ulna, la sindesmosis radioulnar y el cuerpo del radio. La inserción la vamos a encontrar en las falanges distales del segundo al quinto dedo, pasando por debajo de la inserción del flexor superficial de los dedos. Este es el denominado tendón perforante. Como habíamos mencionado una diapositiva atrás, el flexor superficial de los dedos en su inserción deja un canal. Por este canal o por este orificio va a pasar el tendón del músculo profundo de los dedos. Las funciones de este músculo va a ser una flexión total de los dedos, es decir, va a ayudar o va a realizar el cierre del puño en la mano y movimientos para sujetar objetos. Bien, aquí tenemos el músculo en la imagen. Como mencionamos, aquí estaríamos viendo el tendón del músculo superficial, flexor superficial de los dedos, permitiendo un canal para que sea penetrado, o sea, entre el tendón del músculo flexor profundo de los dedos para poder insertarse en las falanges distales. Bien, en esta imagen vamos a ver más a detalle la relación que tienen los tendones de inserción tanto del flexor superficial de los dedos, como el flexor profundo de los dedos. Habíamos mencionado que el músculo flexor superficial de los dedos va a tener una división en su inserción o en su tendón de inserción, para poder permitir o dejar libre un canal, el cual va a ser perforado o va a ser ocupado por el tendón del músculo el músculo flexor profundo de los dedos. Y en esta imagen podemos ver la relación. Vamos con el músculo flexor largo del pulgar. Se va a originar en el cuerpo del radio y la sindesmosis radioulnar. La inserción va a ser en la falange distal del primer dedo. La función es la flexión del primer dedo o la flexión del dedo pulgar. Vamos con la fascia más profunda de la región anterior, donde vamos a encontrar al músculo pronador cuadrado. Este músculo va a originarse en el cuerpo de la ulna, cercana a la epífisis distal. La inserción es en el cuerpo del radio y sindesmosis radioulnar, cercana a la epífisis distal. La función es pronador y estabilizador de la articulación de la muñeca o articulación radiocarpiana.
Bien, vamos con los músculos del antebrazo en la fascia posterolateral. Estos músculos van a estar formando o van a estar dando la cara anterolateral, que van a estar el músculo brachiorradial, el músculo supinador, el músculo extensor radial corto del carpo y extensor radial largo del carpo. Bien, el músculo brachiorradial va a originarse de la cresta epicondilia lateral, que pertenece al hueso húmero. Su inserción va a ser en el proceso estiloideo del radio y la función que lleva a cabo este músculo es la flexión y sinergista en la flexión del codo cuando el antebrazo está en una posición media o en una posición neutra, es decir, cuando lo encontramos entre la pronación y la supinación, es decir, cuando por ejemplo estamos levantando un vaso con agua o estamos levantando algún objeto, esa es una posición del antebrazo en una posición media o en una posición neutra. Aquí tenemos al músculo, realmente no hay mucho que describir, como mencionamos, está formando parte de una cara que es anterior, pero en su misma vez también es una cara lateral, una cara anterolateral. El músculo supinador, su origen es en el epicóndilo lateral del húmero, los ligamentos colaterales del radio y ligamento anular. La inserción en el cuerpo del radio y la unión entre el tercio proximal y medio. La función, pues es el principal músculo supinador del antebrazo. El extensor radial corto del carpo se origina del epicóndilo lateral del húmero, tiene una inserción en la cara dorsal del segundo a tercer metacarpianos y la función es extender y abducir la muñeca. Aquí tenemos el músculo representado en la imagen. El músculo extensor radial largo del carpo se origina en el epicóndilo lateral del húmero, cresta supracondilia lateral del húmero, la inserción es en la cara dorsal del segundo metacarpiano y la función extender y abducir la muñeca. Aquí tenemos al músculo, también representado en la imagen. Bien, ¿cuáles son los detalles anatómicos de la región posterolateral y fosa del codo? Bien, los músculos que van a limitar la fosa del codo, vamos a mencionarlos como una figura triangular o como una figura en forma de triángulo. Vamos a dividir una línea media que va a ir del epicóndilo medial al epicóndilo lateral del húmero. Por ejemplo, aquí tenemos el húmero derecho. De la parte que van a formar o que van a cerrar este triángulo, vamos a tener al músculo pronador redondo y vamos a tener al músculo brachiorradial. Estos serían los límites de la fosa del codo, hablando obviamente del húmero derecho. Si tenemos el húmero derecho, tenemos al brachiorradial formando parte del borde o del límite externo o lateral y al músculo pronador redondo formando parte del límite medial o el borde interno de esta fosa del codo. Bien, vamos a estudiar este cuadrito donde tenemos los límites de la fosa, ya los mencionamos, y cuál es el contenido, por qué la importancia de limitar esta fosa del codo. Bien, el contenido va a ser la arteria braquial y el nervio mediano. Vamos a encontrar también el tendón del bíceps braquial y una parte del nervio, una rama anterior del nervio radial. Aquí un pequeño error, es nervio radial, una porción anterior del nervio radial. Es decir, si alguna pregunta vamos a hacer de una vez el cambio. Si alguna pregunta de anatomía
que es la parte donde van a preguntar cuál es el contenido de la nervio radial. ¿Cuál es el contenido de la fosa? ¿Cuál es el contenido de la fosa del codo? Pues la respuesta será la arteria braquial y el nervio mediano. Si la pregunta es demasiado detallada o, por ejemplo, una pregunta en un examen donde tengan que identificar estructuras, también vamos a encontrar en esta fosa del codo la única porción del nervio radial en su rama anterior. Recordemos que el nervio radial se menciona como un nervio posterior o que inerva a músculos posteriores, pero existe una pequeña porción del nervio donde se hace anterior y lo vamos a encontrar precisamente aquí en la fosa del codo. Bien, el canal ulnar o canal cubital también es un detalle anatómico importante del antebrazo que va a estar formado por los músculos flexor ulnar del carpo y flexor profundo de los dedos. El nervio ulnar va a pasar por detrás del epicóndilo medial del húmero y va a ser penetrado por el ligamento colateral ulnar y entra al canal imaginario que le va a proporcionar estos músculos. Vamos a verlo en una imagen. Este canal ulnar aquí es donde mencionamos el canal ulnar. Aquí tenemos, como habíamos ya mencionado en la diapositiva anterior, el epicóndilo. Justo por detrás del epicóndilo medial del húmero es donde vamos a encontrar la emergencia o vamos a encontrar el recorrido de este nervio ulnar, y en la porción del antebrazo vamos a encontrar el músculo entre las fibras del músculo flexor ulnar del carpo y el flexor profundo de los dedos. Y este es el ligamento colateral ulnar por donde se va a envolver este nervio ulnar. Recordemos, se llama o se menciona como canal ulnar. ¿Entre qué músculos se localiza el canal ulnar? Entre los músculos flexor profundo de los dedos y flexor ulnar del carpo. Bien, vamos a mencionar el nervio radial en la fosa del codo, como lo habíamos mencionado. Este nervio radial va a encontrar un canal de salida hacia la parte del codo por delante del epicóndilo lateral del húmero y da una pequeña rama anterior que se va a llamar rama superficial radial para dar la inervación a los músculos posterolaterales del antebrazo y penetra el músculo supinador para tomar su trayecto posterior nuevamente. La rama superficial del nervio radial se localiza entre los músculos supinador y braquiorradial. Bien, en esta imagen podemos ver, en esta diapositiva podemos ver el recorrido que hace esta rama anterior del nervio radial para poder dar una pequeña rama superficial. Bien, entonces tenemos que viene el nervio radial pasando por delante del epicóndilo lateral del húmero para tener o entrar a la fosa que mencionamos nosotros como la fosa del codo, para poder dar su pequeña rama anterior, que va a ser el ramo superficial, y vuelve a penetrar al músculo supinador para poder tomar otra vez su trayecto en la cara posterior del antebrazo. Es muy importante ver entre qué músculos vamos a encontrar esta porción anterior del nervio radial, que va a ser entre el músculo supinador, que tenemos aquí sus fibras, y entre el músculo braquiorradial, Bien, aquí estamos viendo cómo va a perforar las fibras del músculo supinador para poder, lo tenemos acá, músculo supinador. Aquí vemos cómo está penetrando nuevamente las fibras de este músculo supinador para poder formar parte o para poder regresar a la cara posterior del antebrazo
este nervio radial. Bien, vamos a dejar hasta ahí este video para continuar en el siguiente con los músculos del antebrazo en la fascia posterior propiamente dicha o propiamente dicho. Gracias.